Gracias por estar aquí, te lo agradezco. Gracias, Jorge, por este ratito. Quería comenzar con algo, preguntándote si este es el enemigo. Es uno de los enemigos, claro. Es uno de los grandes enemigos del siglo XXI, para la salud mental sobre todo. Y estaba pensando qué tan distinta sería la entrevista si yo dejara el celular por aquí, ¿no? Es un factor disruptor. Exacto, ¿no? O sea, la conversación que podríamos tener sería totalmente distinta si sabemos que alguien nos está grabando o si tú estás pensando que en un momento dado yo voy a ponerle más atención a este móvil que a la entrevista contigo, ¿no? Y sobre todo si se enciende una alerta, porque sé que en ese momento que se enciende la alerta tú puedes estar esperando algo claro. que para ti es importante, que desconecta este momento. Al final lo que genera la mejor sensación interna en esta vida es estar con alguien que te presta una atención plena, en un mundo donde nadie te presta atención plena. Cuando tú estás hablando con tu hijo, con tu pareja, con tu esposo y tienes esto al lado, tú has dejado de dar ese 100%. Claro. Y eso es lo que llena el corazón humano. Eso lo usé únicamente como un truco, como un gimmick, pero de pronto, al jalarlo, me di cuenta que mi hijo me estaba llamando. Y entonces te estoy haciendo caso, pero al mismo tiempo supe que él me estaba llamando, lo voy a dejar aquí atrás. Pero eso es precisamente una de las cosas de las que hablas constantemente, es cómo dividimos nuestra atención, ¿no? Efectivamente. Lo más buscado, uno de los temas más buscados durante la pandemia, fuera del tema del COVID, fue cómo soy capaz de recuperar mi atención. Es decir, todos hemos detectado que hay una degradación cognitiva, menos atención, menos concentración, menos capacidad de enterarme, de profundizar y de conectar el 360, es decir, de tener perspectiva de las cosas que suceden. Tener perspectiva en la vida significa que soy capaz de entender las cosas con sus diferentes facetas. Un problema político, un problema social, el problema de mi hijo, mi problema de pareja. Entender todo ello requiere que mi atención esté salvaguardada. Y es la situación que vivimos hoy en día. Pero no es ya demasiado tarde, es decir, no estamos ya en ese mundo precisamente. Entiendo tu propuesta de dedicar tu atención a otras cosas, pero estamos, o sea, todo el grupo que está aquí, en mi casa, en el entorno del trabajo, estamos totalmente dominados ya por otras dinámicas a través del móvil y de lo que estamos atendiendo en los mensajes, ¿no? Bueno, es que la situación ahora mismo ya está muy avanzada, pero por ello no significa que no tengamos al menos que tomar el control de nuestra vida, porque... O sea, reconquistar tu vida. Reconquistar nuestra vida, nuestro tiempo, el control de nuestro tiempo. Hay veces que me doy cuenta que estoy viendo el teléfono, scrolling down, no sé cuál sería la palabra. El scroll infinito, decimos en español. El scroll infinito, ok, bueno. Y de pronto me atrapa. Es que está diseñado para ser así. El que creó el scroll infinito, Azar Raskin, es un gran amigo de Tristan Harris, que es un tipo que se formó en la Universidad de Stanford en la materia de Fogg, el mormón que creó todo esto en su asignatura que se llamaba Captology, Laboratorio de Técnicas Persuasivas. Y les dijo a sus alumnos, a ver si somos capaces de, creando herramientas o aplicaciones, ser capaces de captar la atención y modificar los sistemas de recompensa de la gente que tiene un dispositivo. Y ahí aparece Mike Krieger, el fundador de Instagram, y había otra serie de alumnos. Uno de ellos es Tristan Harris, que acaba en Google, en Gmail trabajando. Y Tristan Harris descubre que toda esta maquinaria nos está deteriorando el sistema de recompensa, nos está dañando la corteza prefrontal, las distracciones constantes nos llevan a una degradación cognitiva y en ese momento él dice, yo me voy. Y funda junto con Azar Raskin, el que creó el scroll infinito, un movimiento humano para la tecnología. Azar Raskin, en una entrevista hace unos años, decía, yo no quiero que en mi lápida, cuando yo muera, ponga... Creó el scroll infinito, porque él se dio cuenta que una herramienta que él pensó que podía ser útil para navegar más rápidamente, se había convertido en una de las herramientas claves en la adicción. Yo no soy capaz de salir. De hecho, varios movimientos... Y el botón de like también, ¿no? Y el botón de like, porque el botón de like es un chispazo de dopamina. Claro. Estás validado. Gratificación instantánea. Me quieren, les gusta mi contenido, soy guapo, les gusta mi plan. La gente y cada uno en esta vida, su autoestima tiene mucho que ver, no solo con lo que se dice, sino con lo que cree que los demás piensan de uno mismo. Y la sociedad necesita, muchas veces necesitamos esa gratificación que viene del exterior, pero nos podemos hacer adicta a ella y eso nos vacía. Pero no estás yendo a contracorriente. Entiendo perfectamente tu intención y tu mensaje, pero vas contracorriente, es decir, tienes todos los porcentajes en contra. O sea, la vida de todos, de casi todos, es opuesto a lo que nos estás proponiendo. Efectivamente, pero si la gente me dijera que es más feliz que nunca, los datos de salud mental fueron los mejores de nunca, no hubiera autolesiones en adolescentes, la crisis de salud mental mundial no existiera, yo diría, de hecho yo al principio observé, yo cuando todo esto empezó,
me dediqué a observar, a hablar con los que investigaban, a ver en consulta lo que esto producía. Desde los videojuegos, cuál era la diferencia entre leer en Kindle o leer en pantalla o leer en papel, si había algún cambio a la hora de comprender, qué pasaba al escribir a mano o qué pasaba al teclear, si uno comprendía mejor o peor según cómo escribía e integraba la información, y observé e investigué. Después de la pandemia, el experimento humano ya estaba hecho. Claro. Y entonces yo observé lo que venía después a consulta. Yo dedico la mayor parte de mi tiempo a mi consulta y te viene muy bien para entender. Si la gente me dijera, no, mira, yo estoy 2 horas enganchado a Instagram y luego digo, qué bien. Claro, pero no. Pero no, y en esa sensación de frustración social generalizada donde hay falta de atención, concentración, frustración, pero intolerancia al dolor, al sufrimiento, al malestar, polarización. Es decir, hay una tensión en el ambiente externa e interna, y yo te doy varias causas, pero una de ellas tiene que ver con el mundo digital, que ha entrado en nosotros y nos hace compararnos las 24 horas del día. Una necesidad constante de estar informados, una necesidad constante de validación. Por otro lado, hay un personaje de nuestra vida que es absolutamente necesario para proteger la salud mental, que es el sueño. Claro. Durante muchos años se pensó que había gente que tenía la suerte de dormir 5 horas y vivir feliz. Con los años hemos descubierto que el sueño es absolutamente fundamental para la salud mental. Y 5 horas nunca son suficientes. Nunca. Claro. Y los jóvenes están durmiendo 2 horas menos de lo que necesitan. Y eso va en detrimento de su salud mental, de su inflamación, porque durante la noche se protege el sistema inmune, se protege la inflamación y uno activa el sistema nervioso parasimpático, que es el que repara mi organismo. Si yo vivo siempre en modo alerta, en modo conectado, en una habitación donde hay la luz y mi cerebro sabe que mi teléfono está pegado a mí, entonces no duermo con profundidad, no me reparo y tengo más posibilidades de tener ansiedad o depresión. Déjame plantearte precisamente ansiedad y depresión. Pensar hacia el pasado, pensar hacia el futuro. La idea de estar en el presente, ¿cómo te paras tú en el presente? Isabel Allende tiene una frase muy bonita de los periodistas, dice, son aquellos que logran estar bien parados en la tierra, sobre la tierra, ¿no? ¿Cómo te paras tú bien en el presente? Yo como Mariam. Sí. Bueno, yo siempre he dicho que para mí estar conectado con el presente es que te llega algo bueno y lo disfrutas, te llega algo malo y lo gestionas. Esto es un aprendizaje en la vida. Es decir, te llega algo bueno, hay gente que le llega lo bueno y no se fía, porque he sufrido tanto que es incapaz de creer que algo bueno le puede suceder y siempre vive en modo alerta. Y hay gente que le llega lo malo, hay gente que roza el drama, la batalla, y ya se hunde en ansiedad, depresión, autolesión, autodestrucción interna, voz interior negativa, culpa o vías de escape que le hacen daño. En mi caso particular, tengo muy claro lo que me altera, lo que me sube el cortisol, lo que me pone en estado de amenaza, y sé dónde me reparo. E intento encontrar en mi día a día, en mi semana, no siempre lo logro, por supuesto, claro. Jorge, porque claro, la vida es rica en matices, 4 niños, una consulta psiquiátrica y la vida misma. Nada más. Pero yo intento conectar con mi presente de la mejor manera posible, intentando sobre todo encontrar momentos de reparación, porque yo necesito mucho momento de reparación porque mi trabajo consiste en... música, deporte... Pues mira, deporte, me encanta. Con 4 chicos, juego con ellos, hago todo tipo de deportes, corro, juego al fútbol, juego al tenis, hago todo tipo de deportes. Me gusta parar y cuando ellos construyen, les encanta hacer legos y cosas, muchas veces me siento y entro en estado de flow con ellos, construyendo la cosa del lego. El flow es... Ese flow para los atletas olímpicos es the zone, entrar en la zona, ¿no? Es entrar en un lugar donde no te importa tanto lograr el objetivo, sino disfrutar del proceso. Sales del modo alerta y la zona parietal, que es la del tiempo, se desactiva. Y lo único que estás haciendo es disfrutar. El que compone una canción, el que está escribiendo un libro, el que cuida de su huerta. Está en el presente. Está en el presente, está en un estado de conciencia pleno, disfrutando de ese proceso. Yo lo noto con mis hijos cuando de repente están haciendo algo y yo me meto con ellos a la construcción de eso porque noto que desaparezco del miedo. Medito, conecto, trasciendo, escucho música, leo, me encanta leer. Ahora bien, me dirás, ¿todo esto te da tiempo? A veces sí, y otras veces me rompo, tengo angustia, tengo miedo, yo me rompo llorando. A mí es como las lágrimas, porque en ese momento es como que noto ese cansancio, esa saturación, y por supuesto me llega. Tu padre decía, y lo has mencionado en varias ocasiones, que para estar bien con nosotros tienes que estar primero bien contigo. Efectivamente, para estar bien con alguien tienes que estar bien primero contigo mismo. Y es una gran frase, Jorge, porque al final significa que para poder cuidar las relaciones de pareja, humanas, de amistad, con hermanos, con padres, con hijos, uno de los primeros temas es que tú sepas en qué lugar estás posicionado, cómo son tus heridas, tu voz interior,
cómo te tratas a ti mismo, porque si tú te tratas mal, es decir, si tu voz interior te trata mal, Sí. tú interpretas que los demás te hablan mal. Esto es muy importante en la vida. Cuando uno se está diciendo, no vale, soy mala madre, nadie me quiere, me siento solo, soy un fracasado, etc., tú interpretas, da igual quién venga, que te está atacando y crees que el entorno es una amenaza para ti. Déjame preguntarte sobre el manejo del estrés. Te he estado escuchando, tú usas unos números distintos, yo uso el 3-4-8, que se lo aprendí a J Balvin, que es 3 segundos para aspirar. Respirar, mantener. Sí, 4, él aguanta 4 y luego 8 para soltar. Tú usas otra numeración, ¿no? Sí, yo... Que no importa tanto, que no importa porque hay veces, hay algunos que usamos, depende del tipo, hay Sí. respiraciones diafragmáticas, otras que necesitas de golpe bajar el estado de alerta, otras que es para entrar un poco en zona de calma antes ¿Cuál de usas dormir. tú? 4-7-8. 4-7-8. Lo uso bastante, te diré. Hay otra que acabo de aprender hace poco. Muchas veces en las entrevistas o en momentos difíciles, en guerras y todo eso, no me da tiempo el 3-4-8. Es demasiado tardado. 3 o 4 respiraciones así. Y aprendí una respiración rápida, luego una segunda respiración. Esa es muy buena. Claro, 2 inspiraciones dos- y luego sacas. Exactamente. Buenísima. Y entonces yo calculo que en unos 10 o 15 segundos estoy más o menos controlado, ¿no? O sea, Eso no me es- estoy midiendo la presión, pero estoy seguro Pero que mi notas, presión baja. son 2 inspiraciones y luego expirar. ¿Por qué la respiración? Que es un método que lleva vigente toda la eternidad. Es Claro. decir, esto no lo hemos inventado nosotros Sí, sí, en el sí. 2025. Los yogis lo han hecho toda la vida. Pero hemos vuelto a ello, o sea, todos los pensamientos orientales, hay un montón de filosofías, religiones, pensamientos que han usado la respiración para poder conectar y para poder calmar la mente, porque el pensamiento, Teresa de Jesús, la Santa de Ávila, Ajá. decía la loca de la casa, Sí. llamaba a esos pensamientos, todos los tenemos, ese pensamiento atolondrado, que a mí me encanta porque en mis últimas conferencias hablo mucho de ello, que cuando es positivo te ayuda a crear, a divagar, a solucionar, cuando es malo te destruye. Claro. No deberías haber hecho esto, te tratas mal, te culpabilizas. Y se ha descubierto que en la respiración, en esas respiraciones donde uno conecta con el parasimpático, esas respiraciones ayudan a calmar el nervio vago, es el que conecta el cerebro con el intestino, y ayudas a modular todo tu sistema respiratorio, que está conectado con el corazón, y es una manera consciente de poder Y modificar. funciona. Y A mí funciona. me consta que funciona, a ti te funciona. A mí ¿no? me funciona porque el pensamiento, la emoción y el cuerpo. Tú tienes un pensamiento y eso luego tiene una repercusión en el cuerpo. Si, a veces tienes que trabajar a través del pensamiento, cambiar los pensamientos, pero a veces el pensamiento está en bucle y el cuerpo está en alerta y notas esa taquicardia y sensación de ansiedad y quieres calmarte para conectar y de repente llega ese momento donde tú eres capaz de decir, pues lo voy a hacer a través del cuerpo, y como el cuerpo y la mente están profundamente conectados, es a través de esa respiración. A veces es simplemente espalda, cambiar postura. La gente encorvada es gente que tiene más pensamientos negativos que positivos, Claro. y con Sí, el sí, móvil sí. vamos encorvados, Sí, es distinto que yo te entreviste así. ¿no? Total. Claro. O por ejemplo, una cosa súper interesante, Jorge, cuando uno está viendo el celular, la pantalla, uno frunce el Está ceño. celular, qué curioso. Es que claro, ya que ya me acostumbro la palabra celular, Claro. y uno cuando lo mira Ajá. está frunciendo el ceño, y Sí. cuando uno frunce el ceño, uno le está diciendo al control del Claro. cerebro, las cosas van mal, Claro. estás en alerta, porque mi cuerpo, hay una cosa muy bonita que se ha descubierto en los últimos años, y es cómo mi cerebro interpreta cómo se encuentra mi postura corporal. Claro. Estoy erguido, estoy con el ceño fruncido, por eso muchas veces lo de Todo sonríe, está conectado, claro. sonríe a veces es porque sonríe, el cuerpo dice, no está tan mal. Por eso hay gente que dice que cuando te pones Botox, Sí. ya no solo te mejora la cara y estás más guapo, sino que como frunces menos el Claro. ceño, te sientes mejor. O sea, no se trata de que todo el mundo se ponga Botox, Sí, ¿ya me sí, entiendes? sí. Pero por entender esa conexión cuerpo-mente. Déjame saltar, página 235 dices, si limitas el estrés, trabajas en tu gestión emocional y sanas las heridas del pasado, estarás protegiendo tu inflamación cerebral. Bueno, es que aquí acabas de dar un dato clave que me parece que es el futuro de la medicina y de la neurociencia, que es el concepto de inflamación. Claro. Es decir, la inflamación como la entendemos es que de repente tu cuerpo se ha inflamado porque tienes una herida, porque tienes un problema de salud. Pero en los últimos años hemos lanzado un concepto fácil para que todo el mundo lo pueda entender, que es la inflamación de bajo grado. Es decir, la inflamación de bajo grado llega un momento que si no eres capaz de calmarla, de limitarla, puede activar una enfermedad, una autoinmune, una enfermedad neurodegenerativa, un proceso incluso cancerígeno. Esa inflamación de bajo grado llega al cerebro y se llama neuroinflamación. Apatía, desgana, embotamiento mental, me cuesta prestar atención. ¿Qué me inflama?
los estados de alerta mantenidos, la alimentación proinflamatoria, el azúcar. Yeah. Es muy proinflamatorio. Estamos en una sociedad estresada e inflamada. La inflamación, de hecho, cuando escribí mi primer libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, uno de los temas que me pareció fascinante después de una rotación que hice en un hospital de Londres era que había depresiones resistentes y uno de los neuropsiquiatras del hospital, con el que yo rotaba, veía pruebas de imagen y miraba y decía, hay núcleos inflamados en el cerebro. Y yo le decía, ¿y eso qué significa? Y dice, no lo sé, pero tiene que ser algo. Claro, porque están ahí marcados. Están ahí marcados, se veía zonas inflamadas, pero que los médicos y los neuroradiólogos decían, pues debe ser un artefacto de la prueba. Pero él, que era un tipo que veía un poco más allá, estoy hablando hace más de 15 años, me decía, ¿y si el cerebro estuviera inflamado por el estrés o por la depresión? Y entonces, hoy en día hay incluso un libro de Inflamed Mind, la mente inflamada. Ya conocemos que la inflamación llega al cerebro y que a veces para salir de una depresión lo que necesitas es cambiar los hábitos de vida. A veces no es fácil, claro. Pero si tú tienes una depresión y estás comiendo constantemente alimentación inflamatoria, va a ser más difícil salir de esa depresión. A veces no puedes, nadie te lo ha dicho, no lo entiendes, pero hay gente por todo el mundo que te reconoce que el día que cambió su dieta, que cambió sus hábitos, mejoró. Y en las analíticas ves que mejoraron sus parámetros inflamatorios. ¿Te puedo sacar un poquito de la zona de confort? Sí, claro. Sí, del libro. Sí, claro. Quiero preguntarte si eres religiosa. Soy religiosa. Ya. Católica. Soy católica. Y entonces, yo soy agnóstico. Vale. Y me pregunto si el creer en un ser todopoderoso que supuestamente determina tu vida afecta tu diagnóstico. A mí me ayuda la fe porque me ayuda a tratar mejor a mis pacientes, a tratarlos desde el amor. Soy mucho más capaz de aliviar mi sufrimiento. Yo sufro mucho por mis pacientes, yo me lo llevo a casa. Te podría decir que no, mentiría. Sí, pero claro. A mí me afecta. Darle un sentido a la vida trascendente a mí me ayuda en un mundo caótico donde yo estoy siempre en contacto con el dolor. El paciente mío que empieza a estar bien, se va. O sea, yo me dedico solo a gente que sufre enormemente. Duelo, muerte, abuso, trauma. Y al final es muy dura la vida. Pero la figura del creador, de un Dios todopoderoso, si es cierto que existe, entonces no puede él ayudarnos. O si es cierto que existe, ¿cómo explicamos lo que tú sabes? Los niños con cáncer, el diagnóstico a Joe Biden, los niños que mueren. Bueno, es que yo no pretendo entender a Dios. Yo simplemente confío que hay un ser que ha creado el mundo, que es un ser que a mí me da paz, porque me siento amada, a mí en este caso me funciona, pero yo no soy capaz de entender todo el mundo. Yo estuve en Camboya, en el mundo de la prostitución, y yo tuve una crisis vital muy fuerte, una crisis religiosa, no entendía nada. En un país que estuvo con una guerra terrible. La guerra de los Jemeres Rojos. Me fui al norte y me encontré con niños con piernas amputadas, que caminabas por la selva y veías, cuidado, mina, y te enterabas que había algún niño que jugando todavía pues, le saltaba la pierna. De repente un día pues, hice una redada en un prostíbulo con un grupo de personas, los dejé en la policía y al día siguiente volví y habían sido violados por los policías. Es decir, yo me di cuenta que el mal existe, que el dolor existe, es decir, hay una parte muy dura de la sociedad en el mundo y yo eso lo conozco, lo comprendo y vivo muy, muy cerca de esa parte. Es decir, mi trabajo me lleva a estar muy cerca de ahí, pero a lo largo de mi vida yo he encontrado alivio, yo he encontrado respuestas en creer que existe un Dios. Cierta paz, cierta tranquilidad. A mí me da paz, me da tranquilidad. Que yo no tengo, por cierto. ¿No la tienes? No, bueno, claro, o sea, cuando uno piensa en la muerte, tú piensas de una forma que quizás te irás esperamos al paraíso, o tendrás una vida, y yo no tengo la certeza de que voy a volver a ver a mi padre, o a mi hermano, o a mi perro, o a mi gata, ¿no? No tengo, entonces hay ¿No una has cierta leído angustia sobre las experiencias cercanas a la muerte? Es un mundo apasionante. Yo en los últimos 2 años he tenido varios pacientes, muchos, de diferente tipo, agnósticos, 2 ateos, alguno religioso, uno budista, que han estado en estados críticos, de coma, infarto, uno de ellos tuvo un cáncer y estuvo muy, muy grave y estuvo a punto de morir, que han tenido experiencias cercanas a la muerte, y me parece un campo fascinante. Lo es. Porque todo eso, y te seguro que te suena Elizabeth Kubler-Ross, sí, claro. Hay Enrique Benito en España, que tiene un pensamiento, que quizás él no te suene, pero tiene un pensamiento, porque él ha trabajado con cuidados paliativos, en los que te das cuenta que esto, es mi opinión, no es el fin, la muerte no es el fin, y que la parte del amor es algo que trasciende, es decir, el amor se mantiene, y todas esas personas que yo conozco, que me han contado estas experiencias, tienen un momento en el que te hablan de que ahí desconectados en ese espacio en el que sintieron amor, sintieron paz, y no querían volver,
Ninguno quería volver. Te juro que quisiera creer. Ya, eso es la búsqueda, al final es la búsqueda de la verdad. Te robo unos minutos más. Sobre el tema religioso, ¿qué pasa con los preceptos religiosos, digamos, sobre el aborto o sobre la homosexualidad? ¿Cómo lo manejas tú como doctora? Bueno, es que yo intento no juzgar, intento acompañar. Independientemente de tus creencias religiosas. Bueno, es que yo ante todo estoy con gente que sufre y yo acompaño al que sufre, al que viene a buscarme y no juzgo. En esta vida, desde hace muchos años, yo no juzgo a nadie. Tengo gente con todo tipo de vidas que hace todo tipo de cosas e intento cuidar, acompañar y hacer que esa persona en mí encuentre calma, encuentre comprensión, encuentre cariño y encuentre una manera de aliviar lo que le pueda doler, pero no juzgo. ¿Cómo manejas las críticas? Estaba haciendo mi tarea y encontré un par de citas en El País criticando lo que haces. Bueno, es que doy por hecho que haya gente que no le gusta lo que hago. No pretendo gustar a todo el mundo. Entiendo que la psiquiatría al final también depende mucho de cómo uno conecte con la vida. Sí. Yo he intentado hablar de salud mental desde una forma cercana para ayudar a todas aquellas personas que no tienen acceso a un psiquiatra, a un psicólogo, o que ni siquiera se planteaban cuidar su salud mental. Pero doy por hecho y entiendo que en un mundo donde todo se polariza, donde muchas veces las cosas se sacan de contexto, donde la psiquiatría también tiene una parte que depende mucho con nuestras creencias sobre la vida, la felicidad, el bienestar, pues puedo entender que haya gente que no le guste, pero mientras yo sea capaz de ayudar con mi mensaje a algunas personas, pues tengo que seguir adelante. O sea que la intención es popularizar la psiquiatría, hacerla más accesible a todos. En uno de los artículos decía, es el uso tramposo de la ciencia para defender el sentido común. Bueno, al final es que la ciencia y el sentido común pueden encontrarse en momentos del camino. O sea, cuando me topé con la oxitocina, que es la hormona del parto y la lactancia, en un momento de mi vida en el que yo había tenido un ataque de pánico y me alivió la oxitocina, empecé a investigar y entonces vi que había una asociación entre la oxitocina y el cortisol, es decir, entre el miedo y el amor. Es intentar que la gente que quiere, en mi opinión, es que la salud mental es un tema que nos llega a todos en algún momento de la vida. Es decir, al final todos nosotros en algún momento de la vida nos topamos con la ansiedad, la depresión, el duelo, algo, o nuestro hijo sufre, o nuestro padre, o sea, es decir, hay algo a lo largo de la vida que tiene que ver con la salud mental. Y que tú querías hablarlo en público. Y yo quería dar herramientas, porque cuando yo empecé a estudiar la carrera de medicina, Jorge, nadie hablaba de salud mental. Es decir, hablábamos de psicología en tercero de carrera, pero no se hablaba de salud mental. Y mi padre, un gran psiquiatra, un grandísimo divulgador, una de las cosas que intentó en ese momento fue inculcarme el amor por la psiquiatría y las personas que sufren. Y yo empecé a hacerlo. Pero vi que no se hacía prevención, se hacía prevención de cáncer de mama, de hipertensión, de colesterol, no de salud mental. Pero nadie hacía de salud mental. Y dije, ¿y si fuéramos capaces de explicar de forma un poco más sencilla, porque la mente es extremadamente compleja, y si consiguiéramos explicar la mente de una forma más sencilla para que todas las personas tuvieran cierto conocimiento y se quisieran cuidar mejor, como si tú intentaras transmitir a la gente la importancia de la alimentación, y para eso las proteínas, los omega 3, el magnesio, ciertos hábitos alimenticios, lo haces más simple, porque si tú te pones en modo puntilloso es imposible entender la alimentación, para que la gente quiera cuidar más lo que come y lo que ingiere. Pues en mi caso fue, ¿y si consiguiéramos dar herramientas, explicarle a la gente de forma sencilla cómo es su comportamiento, su conducta, por qué nos pasa lo que nos pasa? Dentro de lo que vamos, la neurociencia va avanzando sin parar, y yo estudio sin parar. En este último libro, para llegar a esto, yo empiezo muy complejo y mi esposo me lo va bajando, hasta que llega un momento que yo se lo explico a la gente que no tiene ningún tipo de nociones de neurociencia, para que ellos digan, me quiero cuidar, quiero mejorar la educación de mis hijos, quiero ser capaz de dormir mejor, quiero proteger mi envejecimiento. O sea, ¿sientes que estás ayudando a la gente? Bueno, es que... Y que has llegado a millón. Bueno, eres la psiquiatra más leída del mundo en español, por supuesto. El libro se ha traducido en 25 idiomas, 40 países. O sea, cuando voy a las firmas de libros, una de las cosas que me impresiona y me emociona es cuando la gente me dice, me ayudaste, me acompañaste, me ayudaste a entender mi historia y a saber colocar cosas o querer tratarme o sanar alguna de mis heridas. Y para mí eso es mi finalidad, poder con mi herramienta, que es un libro, porque al final mi consulta son ciertas horas del día y tengo 4 niños. Imposible tratar a niños. Pero si uno consigue comprenderse y con eso decide cambiar hábitos, acudir a terapia, sanar heridas o cambiar ciertos hábitos, para mí
pues eso ya es una alegría. Una de las cosas más interesantes del libro son los capítulos muy pequeños, o sea, estás pensando en que la atención de la gente es mínima, y estoy muy sorprendido con la manera en que subrayas en verde algunas de las frases más importantes. Es que ¿no? yo cuando escribí mi libro, Jorge... Es muy fácil de leer. Se me hizo muy largo, y entonces subrayé en verde lo importante por si me lo tenían que recortar. Está lleno de capítulos, claro, muy pequeños. Y entonces le pedí a mi editor si podíamos mantener el verde, porque así le hago el trabajo fácil al que está leyendo. Es que fue muy fácil leerlo. Porque yo lo que está en verde es lo que quiero que digas, esto me interesa, esto me importa, esto me ayuda a entenderme mejor. Si yo lo que busco, mi finalidad en esta vida, es que la gente se entienda mejor, porque cuando uno se entiende, se siente aliviado, pero sobre todo puede decidir cambiar en lo que no funciona en su vida. Y todos queremos, de cierta manera, tener un cierto equilibrio interior. La última pregunta, página 353, dices, acepta todos los días una pequeña cantidad de malestar, un poco de frío, un poco de calor, un poco de hambre, un poco de aburrimiento. La primera vez que alguien me propone aburrirme, cosa que me encanta, es un poco de ansiedad, aguanta las ganas de comprobar el mail, las WhatsApp y las notificaciones. Te lo explico muy brevemente. ¿Quieres que me aburra? Quiero que te aburras, porque claro. El que se aburre es capaz de divagar, y el que divaga crea, descubre, resuelve, es capaz, el organismo le encanta que seamos capaces de frenar. Y hoy en día solo somos capaces de frenar si nos aburrimos, porque no le damos tiempo al freno. Vivimos acelerados, esa drogodependencia emocional, vivir enganchados a experiencias vibrantes. Por lo tanto, eso ha demostrado que el vivir en alerta, consumiendo rápidamente sin reflexionar lo que consumimos, nos hace daño, nos deteriora la atención, nos inflama también. Sí. Entonces yo voy a abúrrete. Y entonces tú vas a notar que hay una resistencia dentro de ti. No me quiero aburrir, me molesta, no me gusta. Y encima, como el cerebro recuerda, es una frase subrayada en el libro, el cerebro recuerda lo que le calma, excita y da placer. El aburrimiento es que es como una alteración. Y a la mínima que uno se está aburriendo, esperando 5 minutos al autobús, al taxi, a la comida en un restaurante, se va la esposa al baño y entonces uno se aburre y dice, teléfono, pantalla, dame dopamina, dame algo porque no me quiero aburrir. Lo que yo vengo es a recomendar pequeñas pausas a lo largo del día donde yo calmo mi mente, porque vivo tan acelerado que soy incapaz de calmar esa mente. ¿Por qué? Porque el placer y el dolor son dos caras de la misma moneda. Adictos al placer, nos convertimos en intolerantes al dolor. Si yo doy un poquito de dolor que es, me ducho con agua fría, sí. Espero un poco, tengo sed y espero, en ese momento el placer dice, oye, y te equilibra. Te doy un ejemplo, no sé si has esquiado alguna vez. ¿Has esquiado? Me encanta. Bueno, pues cuando yo empecé a esquiar, me caía 1000 veces, ajá. Frío, la bota me aprieta, yo esquiaba en un sitio donde había mucha gente con snow, y entonces siempre sí. Me acababa caída, y entonces yo decía, este deporte que me fascina, ¿eh? Sí. Pero había algo que me impresionaba muchísimo, yo siempre he sido una gran observadora de las cosas que pasan, es que cuando yo terminaba de esquiar y me quitaba la bota, yo decía, ¿qué le pasa a mi cabeza? O sea, había una sensación como de placer al quitarme la bota, sí. Pero no en el pie. Ajá. Y lo que me daban de comer después me fascinaba. Fuera un bocadillo, fuera... Claro. Y entonces yo decía, algo pasa. Después de haber leído mucho sobre estos temas, mi intuición es que al haber sentido un poco de dolor, porque el esquí tiene un componente de dolor, claro. En el momento que termina ese dolor, el cerebro libera esa dopamina endógena y te hace disfrutar de lo que viene después. Por eso el après-ski es tan maravilloso. Claro. Lo que viene después... Esto es una interpretación mía de todo sí. Este sistema. Ajá. Pero un poquito, o sea, no darle al cerebro todo lo que quiere, porque yo acostumbro a mi cerebro a que quiero algo y lo quiero ya, la gratificación instantánea, el placer inmediato. Y las dos únicas cosas que realmente llenan el corazón humano sí. Tienen que ver con el amor y con el trabajo. El amor, pareja, amigos, padres, hijos y el trabajo, ama de casa, funcionario, enfermero, veterinario. Ninguna de las dos van a base de gratificación instantánea. El problema es que si yo acostumbro a mi cabeza a la gratificación instantánea, cuando tengo que lidiar con esos dos pilares de mi vida, me cuesta mucho. En esos dos pilares soy incapaz porque, claro, no puedo gestionarlo porque requieren constancia, perseverancia, pedir perdón, empezar, recomenzar. Pero no me he habituado a eso porque estoy en que quiero algo por Amazon, quiero una comida rápida a domicilio, quiero sentir, quiero sexo, quiero azúcar. Claro, recompensa rápida. Y entonces frenar un poco en esos impulsos primarios para reequilibrar eso que yo llamo el balance entre el placer y el dolor. El libro es Recupera tu mente, reconquista tu vida. Gracias por ayudarme a aburrirme. Muchísimas gracias, Jorge. Te lo agradezco muchísimo. Y gracias por este rato. Gracias. Y prometo no voltearme inmediatamente a tomar mi móvil. Y ver qué quiere tu hijo. Me voy a aguantar 5 minutos, ¿está bien?
5 minutos está perfecto. Mariam, gracias. Muchísimas gracias, Vale. Jorge.